Bueno, vamos a calcular las potencias. Así vemos cómo también calculamos la S total. Entonces, la potencia y esta potencia. Tenemos que ver qué resultados nos dio 1 y 2. 2 nos dio 40 watts, la potencia activa, y 86,5. Entonces acá tenemos 0,5 más 40 watts. Tráeme el cuaderno. Son 126. Ah, está. Con Híjole. Muteate, Ruiz. y Q, que teníamos, que era 50. Está ahí, así está ahí. Quiero una presentación grande. Perdón, hay alguno con el micrófono abierto, ¿no? Ruiz. Bien. ¿Y la Q2 cuánto era? 68,80. ¿Y esto cuánto nos da? 118,8. 100, disculpen. 18,8. 18,8. 118,8, perdón. Ah, O sea, pensé que no importa. no, yo te escuché cortado. Bueno, ahí tenemos las dos potencias y nosotros, vamos a ver el triángulo que está en azul. Y vamos a pensar que ese triángulo que tengo representado ahí, yo siempre tengo, aunque no lo dibuje, siempre tengo un sistema de referencia, porque nosotros estamos trabajando en el plano complejo. Entonces, aunque yo no lo dibuje, tengo que pensarlo, voy a hacer acá al costado, de que yo tengo un eje que me representa a los números reales y tengo otro eje que me representa a los números imaginarios. Y yo tengo todo ese triángulo, todos los triángulos los tengo, si miro bien, lo tengo en esta zona, donde están los reales positivos, lo tengo acá en esta zona, donde están los reales positivos y los imaginarios negativos. ¿Se entiende lo que digo? Que la potencia total va a ser un número real. Y la Q total va a ser un número imaginario. ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Que yo siempre tengo este sistema. Aunque no se dibuje, porque no se dibujan los triángulos de potencia, pero se da entendido que está todo referido a esto. Reales positivos, imaginarios positivos, imaginarios negativos. Por lo tanto, acá abajo, ese total es un punto en el plano de los números complejos. O sea, ese punto tiene una parte real y una parte imaginaria. Esta es la parte real, esta que está acá es la parte real, de ese total, y lo que tenemos acá es la parte imaginaria
de la potencia aparente total. Por lo tanto, nosotros podemos escribir, se puede escribir que S total va a ser la suma de P total, Q total. Pero vamos a ver una cosa, yo podría poner que S total, como se define, S total es la suma, ¿no es cierto?, de P total más el J Q total. Vamos a verlo así ahora. Hasta ahora, ¿no es cierto?, ahí tenemos yo estoy sobre el eje negativo, estoy haciendo la suma, digo que está en atraso. Bueno, vamos a ver si lo que puse ahí, concuerda con los signos. Yo puedo escribir eso. Puedo escribir de que la potencia total es la suma de la potencia real más la potencia que nosotros tenemos ahí, que es la potencia imaginaria. Lo puedo escribir entonces como 126,6 más J 118,8. Y al poner acá, en esta parte imaginaria, y al hacer el dibujo, y al decir que están en retraso, bueno, yo ya sé que esta va a ser una potencia reactiva inductiva. La potencia esta. Y ahí puedo calcular el S total. O sea, S total es eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo pasarlo a polar. ¿Se entiende lo que hice? Puedo pasarlo a polar. Vamos a pasarlo a polar. Si lo pasamos a polar, sería pol, y ahí sería 126,6 y después 118,8. Bueno, a mí me da 173,6. 173,6. Perfecto. Profe, una pregunta. ¿No Sí. se podría hacer un poco más fácil con Pitágoras? ¿Qué es esto? O sea, yo apliqué Pitágoras. Perfecto. Tiene que dar lo mismo, pero lo que yo quiero mostrarles, sí, se puede hacer por Pitágoras, se puede usar trigonometría, pero lo que les quiero mostrar es que podemos enfocar el problema, resolverlo de distintos puntos, porque es muy probable, pero no probable, seguro, que ustedes en algún texto o en algún folletín de algún producto, por ejemplo, de una máquina, de un transformador, de un motor, de un transformador, se van a encontrar con esta expresión. Con esta que estoy marcando acá. Entonces, ya sabemos de dónde viene esto, pero lo que vos hiciste de Pitágoras, sí, porque ahí, para resolver el ejercicio, usamos todas las herramientas que nos dio la matemática, y Pitágoras es una de ellas, así que está bien. Bueno, y el ángulo, podemos sacar el ángulo acá de S, y el ángulo de acá de S es 43,18. 43,18. Bueno, si lo enfocamos así,
con esta resolución que le dimos, ya automáticamente acá calculamos que ese total es 173,61 volt-ampere y calculamos este ángulo, el ángulo total. Este ángulo total acá es el que nos dio cuando lo pasamos a polar. Lo pasamos a polar. O sea, este va a ser el phi total. Podemos hacer acá una llamada, lo anotamos como que este phi total es 43,18. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos calcular? El factor de potencia. O sea que ese total que me dio, que lo pongo como P total más JQ total, porque es el total en este caso, que es 126,6 más J 118,8 y que me dio 173,61 y el ángulo 43,18, me queda que el módulo va a ser 173,61 volt-ampere. Y el factor de potencia total del circuito total va a ser el coseno de phi total. Y phi total va a ser 43,18. Bueno, ¿cuánto da eso? Coseno 0,73. 0,73, perfecto. Y vean ustedes que también lo puedo calcular de otra manera. Siempre los ejercicios de análisis de circuitos, los ejercicios eléctricos, se pueden encarar de distintas maneras y hacer los cálculos por otros caminos, lo que uno considere que sea, o como lo pensó en ese momento, que le resultó, que se dio cuenta que siguiendo ese proceso iba a llegar a la solución, porque también puedo calcular el factor de potencia, porque el coseno de phi total, nosotros lo llamamos como factor de potencia total. Y eso también lo puedo calcular como, siempre, ¿no es cierto?, el módulo de P total dividido el módulo de C total. También lo puedo calcular así, que sería la potencia total 126,6 dividido 173,61, y bueno, me tiene que dar, posiblemente no me dé exacto, pero me va a dar muy aproximado, porque nosotros estamos siempre haciendo algunos cálculos y donde estamos aproximando. Entonces, 126,6 dividido 173,61, y esto da, bueno, me da 0,729, o sea, da justo 0,73. O sea que podemos hacerlo de distintas maneras, así como ustedes resolvieron Pitágoras por
una función seno o la función coseno, podrían haber calculado el factor de potencia total. Bueno, vamos a ver una cosa. Acá el ejercicio estaría concluido, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda con lo que se vio acá? Lo que tenemos que tener presente siempre es eso, de que son nuestras potencias, son números, la potencia total, la potencia aparente, es un número complejo. La potencia aparente es un número complejo. La potencia activa es un número real y positivo. Y la potencia reactiva la voy a tomar de acuerdo a su carácter. Cuando digo su carácter es si es reactivo inductivo o reactivo capacitivo. En el caso de reactiva capacitiva la voy a colocar en adelanto, porque la corriente adelanta la tensión en un circuito capacitivo. Y si es inductiva, la voy a tomar en atraso porque la corriente atrasa la tensión en un circuito inductivo. Bueno, vamos a hacer algo más al ejercicio y vamos a anotar ahora, en el mismo ejercicio, vamos a anotar la potencia aparente en la rama de Z1 como número complejo. O sea que la S1, ¿cómo la anotaríamos? P1 más J X1. Bueno, vamos a ver cuánto valía en la rama 1 la potencia. La potencia valía 86,5. ¿No? ¿Es verdad? A ver, ustedes corroborenme. Sí, sí. Más J 50. Bien. Pasemos a polar esta expresión. Pasemos a polar esta expresión, a ver qué dato nos da. Entonces hacemos Shift, Pol, 86. 99,9 me dio. A ver. 100 con ángulo 30. Perfecto. O sea que ahí tenemos otra forma, si nos piden calcular potencia, porque si nosotros vamos 100 ángulo 30. Si nosotros estos son, acá le pongo Volt Ampere. Si nosotros vamos arriba al ejercicio, vemos que 30 era el ángulo que tenía la impedancia, o sea que ahí me está dando el valor del ángulo que yo puedo sacar el factor de potencia. Y también me está dando el valor del producto que yo hacía cuando calculé S como el producto de U por I. O sea que también puedo trabajar, esto lo hago para que vean que también se puede trabajar con la potencia
aparente de esta manera. Y también se puede hacer, miran cómo quedó. Vamos a poner atención acá. Acá quedó 100 con ángulo 30. Bien, ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver cuánto era la tensión. En la rama 1, en la rama 1, en la rama de Z1, la tensión en los extremos de Z1 es de 20 y era ángulo 60, ¿verdad? Volt. Era así, en la rama 1, 20-60. 20-60. La corriente en la rama de Z1 es de, ¿qué valor tenía la corriente? En la rama 1. La corriente en la rama 1, a ver, me falta un poquito más, 5 ángulo 30. Entonces, la potencia aparente se puede calcular también como el producto del vector, perdón, del fasor, como el producto del fasor de tensión y el conjugado del fasor de la corriente. Fasor de tensión era $20 ángulo 60. La corriente, la tenemos marcada acá, es 5 ángulo 30. Esta es la corriente, 5 ángulo 30. Entonces, el conjugado de la corriente, ¿cómo sería? Conjugado del fasor corriente. ¿Cómo me quedaría? Del fasor de la corriente. ¿Cómo era el conjugado de un número complejo? ¿Qué era lo que cambiaba yo? El símbolo o sea, el signo del imaginario. Del imaginario. Y entonces ahora, si yo cambio
ese signo imaginario, ¿cómo quedaría este número polar? ¿Qué cambiaría en esta expresión polar? A rectangular, o sea, pasar de polar, la corriente a Bueno, rectangular. si la pasamos esa corriente, si la pasamos a rectangular, ¿cómo quedaría? Quedaría la parte real más, ¿no es cierto?, más la parte imaginaria. Ahora, si yo hago el conjugado, ¿cómo quedaría? La parte real menos la parte imaginaria de la corriente. Y entonces, ¿cómo quedaría en polar? ¿Cómo quedaría en polar expresada la corriente? ¿Qué cambiaría en ese 5 ángulo más 30? ¿Cómo sería el conjugado de ese espesor? El ángulo sería negativo. Perfecto. Y así es como hago siempre el conjugado cuando está en polar. Entonces, nosotros dijimos que también puedo calcular la potencia en la rama 1, en este caso, como la tensión multiplicada por el conjugado, en este caso, de la corriente. El conjugado de la corriente, vamos a poner así. Es el conjugado. Un asterisco. Bueno, un asterisco es el conjugado. ¿Por qué lo estoy viendo de esta manera? Porque, repito, va a ser muy común que si ustedes agarran un catálogo de un transformador o un folletín que está hablando sobre un transformador y la potencia aparente desaparezca así, como el producto de la tensión por el conjugado, o sea, por los fasores, ¿no es cierto? Por los fasores. Entonces, esto va a ser 20 ángulo 60, que va a estar por el conjugado, que va a ser 5 ángulo menos 30, y esto me da 100 ángulo 30 volt ampere. O sea que acá tenemos una forma más rápida. Si nosotros vamos al ejercicio y al principio, cuando calculamos, nos daba 100 volt ampere. Nos daba 100 volt ampere. Y el ángulo, no nos olvidemos que el ángulo era un dato que me lo da la impedancia, y eran 30 grados, y ahí lo tengo en el triángulo. Entonces, expresar la potencia aparente como el producto de la tensión por el conjugado de la corriente me resuelve de forma rápida que S1, que es 100 en este caso, ángulo 30 grados, son volt ampere. Yo lo único que tengo que hacer es pasarlo a rectangular y ya tengo la potencia activa y tengo la potencia reactiva. Claro, tengo que tener el dato que estoy hablando yo, de que el ángulo o las características del triángulo de potencia es reactivo, inductivo y está en atraso. Entonces, si nosotros pasamos eso mismo a rectangular, nos van a dar ya los valores. O sea, 100, 30, 86,6. Hagan la cuenta para verificar.
voy a ponerlo así, más J, 50. Perfecto. Ustedes vean cómo se me simplificó, cómo simplificamos el ejercicio. El ejercicio, si lo hubiéramos hecho por este camino, capaz que hacíamos menos cuenta, porque calculábamos la corriente, ese paso, hacíamos el conjugado de la corriente, multiplicábamos la tensión que hay en bornes de la impedancia por el conjugado de la corriente y sacábamos todos los parámetros de ese triángulo de potencia. Y de la misma manera lo hacemos con la rama 2. ¿Bien? Bueno, se entendió, ¿no? El ejercicio y esta última parte. ¿Está? Sí. Sí. ¿Mm? Bien. Bueno, esto seguro va a quedar pendiente, lo vamos a analizar, pero vamos a hacer otro ejercicio, sería el ejercicio número 3. Se tiene el siguiente circuito. El siguiente circuito es este. Vamos a poner los valores ahora. Es 3 ohms. Esto es J6 ohms. Y esto es menos J2 ohms. Y esto es 50 ángulo 90 voltios. La fuente de alimentación. Y dice determinar el triángulo de potencia. Del circuito serie. Bueno, tenemos una impedancia, ¿no es cierto? La impedancia es todo lo que está acá. Porque tengo 3 impedancias. Si las tomo en forma individual y como están en serie, voy a tener una Z que va a ser R más JXL menos JXL. Entonces lo primero que tengo que calcular es Z. Calculen cuánto da Z. Y determinen el triángulo de potencia. Podemos usar lo que vimos en el ejercicio anterior, la última parte. Para calcular la potencia a partir
transparente y bueno, y determinar el triángulo. ¿Cuánto les dio Z? En polar. Y después vamos a calcular la corriente, ¿no? La corriente que viene por este circuito. 5. 5 con ángulo 53, creo. Menos 53. Ah, no, está bien 53, lo puse mal. No se olviden que nosotros nos podemos anticipar al ángulo, ya podemos saber si el ángulo es positivo o negativo, con solo ver la impedancia, como está la parte imaginaria, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la corriente, ¿cómo será? ¿Cómo calculan la corriente? B sobre I. B sobre R, perdón. Eso, O Z, más bien. perfecto. Siempre la ley de Ohm. Y acá, bueno, me dicen ustedes el ángulo. El ángulo es 37. perdón, ¿cuánto? 67. No, 37. Bueno. Entonces, ¿cómo calculo las tres potencias? ¿Qué cuenta haría ahora? S. U por I. U por I, ¿qué? ¿Usarían el conjugado? Si lo voy a hacer más rápido. Cuando uso esta expresión, esta expresión de U por I, incluyo módulos y ángulos, como vimos. O sea, sería 5 ángulo, perdón, 50 ángulo 90 multiplicado el conjugado de la corriente, que sería 10 Menos 37. menos 37. Y ahí tengo un número y ya calculo las potencias y armo el triángulo de potencias. Bueno, por hoy terminamos. Repasen esto de cómo calcular la potencia con la tensión por el conjugado de la corriente, que es muy útil para los ejercicios. Bueno, chicos, nos vemos el martes y que tengan buen fin de semana. ¿Eh? Nos estamos viendo. Igualmente, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, chao.